¿Cuándo tienen el examen, el primer parcial? En mayo. Mayo. Ah, tienen tiempo. Hay tiempo. ¿Será que le hacemos ya o qué? ¿Ya están casi todos? Aún faltan compañeros. Bueno, listo. Vamos a esperar, pues. Bueno, yo creo que le vamos a hacer. Bueno, dijimos el tema que vamos a revisar. Ya revisamos anemias y VIH, ¿cierto? En eso ya lo acabamos. Sí, exacto. ¿Es correcto? Bueno, listo. Sí. Entonces vamos a revisar cirrosis. Bueno, cirrosis es fibrosis. Cirrosis indica fibrosis y aparte de que el paciente, su hígado se vuelve fibrótico, se vuelve cirrótico, hace un proceso de regeneración, en forma de nódulos. Pero es una regeneración de tipo caótico, todo desorganizado. Entonces hay un depósito pues, de colágeno y, y al mismo tiempo el hígado es uno de los pocos órganos que tiene una gran capacidad regenerativa. Pero esa capacidad regenerativa lo hace en forma desorganizada. ¿Cuáles son las causas más importantes de cirrosis? La que primero debemos tener en cuenta aquí en nuestro medio. En Estados Unidos es diferente. Alcohol, ¿cierto? El alcohol. Exactamente. El alcohol es la primera causa por acá, por estos lados. En Estados Unidos, dice que no. Dice que es la hepatitis C. ¿Mm? Claro.
La hepatitis C, la hepatitis C, ¿por qué se da? ¿Cuál es la principal causa de transmisión de hepatitis C? ¿Transmisión sexual? La transmisión sexual es importante, sí, pero no es la más importante. La más importante son hemoderivados. O sea, paso eh, de sangre o de otras sustancias derivadas de la sangre. Pero eso es importante hasta el 1985, 84, 85, algo así. Después de ahí se comenzaron a hacer los marcadores para hepatitis C. Entonces, no sé por qué siguen colocando que la hepatitis C es el principal productor de cirrosis en ellos, en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué otro factor o agente asociado con cirrosis? Pues, Citosis hepatitis B, hepática. esteatosis hepática. ¿Cuál es la primera causa de esteatosis hepática? ¿Cuál es la primera causa de esteatosis hepática? Obesidad. No, el alcohol. La primera causa de esteatosis hepática es el alcohol. Ahora, entonces uno llega y dice esteatosis hepática no alcohólica. Ahora sí. ¿A quién metemos aquí? Diabetes, obesidad e hipertrigliceridemia, la dislipidemia, pero más a expensas de triglicéridos. Entonces, cuando hablamos de esteatosis hepática no alcohólica, pues la primera causa es el alcohol, pero la no alcohólica son estas diabetes. Y de pronto la diabetes como de primera causa de esteatosis hepática no alcohólica. Deme un momento, por favor. Muchachos, ¿esto se puede grabar? ¿O no? Sí. Sí, ¿cómo se hace? Eh, Creo que se le tiene que aparecer ahí para grabar en la parte inferior. En la parte inferior. Hay unos punticos. Mensajes, compartir, no mostrar subtítulos, no forma, problema, iniciar uso, configuración. Controles del organizador, ¿será ese? Yo creo que los punticos, le dan los punticos y ahí creo que da la opción de grabación, si no estoy mal. Vamos a ver actividades. ¿Qué dice aquí en YouTube? No, ¿qué es esto? Si los punticos le dan la segunda opción, le da grabar. Pues, profe, igual si quieres un compañero está grabando la clase, después yo la puedo bajar, la subo a YouTube y la comparto con el grupo. Bueno, la están grabando. Listo, perfecto. Entonces, volveré. Listo. Entonces, sigamos acá. Bueno, entonces, decimos alcohol y las virales, la esteatosis hepática no alcohólica, que estas son las principales causas. Otra causa de cirrosis. Otra causa. ¿Cuál es? Yanko, ¿qué dijiste? Los medicamentos. Medicamentos. Hay medicamentos hepatotóxicos. Ejemplos. El acetaminofén. Uy, hermano, hábleme más claro. ¿Cómo es la cosa? El acetaminofén. ¿Qué? Acetaminofén, dijo. Mm,
y el acetaminofén, tan, 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 tan. El acetaminofén produce una falla hepática fulminante cuando produce toxicidad por acetaminofén. Generalmente es mortal. Que produzca como un daño hepático crónico es muy agudo. El uso continuo de acetaminofén no se asocia con un daño crónico del hígado. Cuando el acetaminofén produce daño hepático, lo hace por toxicidad aguda. No sé si revisaron eso con el doctor Lara. ¿Sí lo revisaron? Sí lo revisamos. ¿Él comentó algo acerca de cirrosis? No mucho, más que todo. No, no, eso es toxicidad aguda. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto del acetaminofén? La N-acetilcisteína. Exactamente, la N-acetilcisteína. Bueno, listo. Entonces, medicamentos, tal vez de los más comunes, el metotrexate, que es un medicamento que utilizamos en enfermedades autoinmunes, en artritis reumatoidea, en lupus. Otro medicamento que utilizamos relativamente frecuente es la amiodarona. ¿Qué es amiodarona? ¿Qué tipo de medicamento es? Con eso de manejo las arritmias, ¿no? Es un antiarrítmico de tipo 3. Listo. ¿Qué otra? Hay más medicamentos, pero esos son los que tengo ahorita. ¿Qué otra causa de cirrosis? Enfermedad de Wilson. ¿Enfermedad de Wilson? Una enfermedad de Wilson, ¿cierto? O sea, un trastorno en el metabolismo del cobre. ¿Qué otra cosa? Los depósitos anormales de hierro. Una hemocromatosis. Cardiogénica. Cardiogénica. Sí, señor. Una cardiogénica. Coloquemos. O sea, más que todo una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? ¿Qué más? Biliar tipo 1. Entonces hay lo que se llama cirrosis biliar, no tipo 1, se llama primaria. Cirrosis biliar primaria. Si hay una primaria, hay una secundaria, que es producida por obstrucción crónica de la vía biliar. Obstrucción crónica biliar. Entonces, cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria por obstrucción crónica biliar. A ver, ¿qué más hay por ahí? Acuérdense de más. De colangitis esclerosante. O una colangitis, ¿cómo se llama? ¿Colangitis qué? Esclerosante. Listo. ¿Qué más? Autoinmunes. Opa. Autoinmunes. Miren, hay un mundo, ¿no? Hay, no sé, y nos faltan más. Pero no nos vamos a dedicar a cada una de estas cosas, es imposible. Me voy a dedicar solamente a hablar de cirrosis y del manejo de la cirrosis en general y de las complicaciones. Pero de cada una de las patologías no voy a hablar qué vamos a hacer con Wilson, hemocromatosis, cardiogénica, primaria, secundaria. Bueno, no voy a hablar de eso. Vamos a hablar de, bueno, cuando ustedes tengan un paciente con, que ustedes le diagnostiquen una cirrosis o estén sospechando una cirrosis, ¿qué paraclínicos solicitan de ingreso para este examen? ¿Qué son los cuáles son? Y una ecografía. Listo, entonces vamos a pedir unas transaminasas. ¿Qué más? Tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación.
Entonces vamos a pedir PT. Más que todo el PT, ¿no? Más que el PTT. ¿Qué más? ALT, ALT. Ah, aquí están. AST, ALT, PT. ¿Qué más? Albúmina, muchachos. Bueno, ¿qué otros exámenes van a pedir? Doc, y si tenemos pues, ya una sospecha de cirrosis, ¿no le podríamos mandar al paciente una elastografía? ¿Una qué, Profe, perdón? una fosfatasa alcalina. Una fosfatasa alcalina. ¿Qué más? Vaya, ¿qué fue lo que me dijo? Una elastografía. ¿Qué es una elastografía, verdad? Doc, no sé si tengo entendido que es un examen que hacen para mirar cómo está el hígado, como no sé, su textura como tal. La rigidez, si hay presencia de rigidez hepática, los pacientes con cirrosis hepática pierden como su elasticidad, por así decirlo. Y el hígado se torna rígido y se puede medir con un examen que se llama elastografía, ¿sí? Sirve para hacer diagnóstico. ¿Qué más le vamos a pedir a este paciente? Exámenes antes de pedirle una elastografía, ¿qué es lo más probable que pidamos? Un cuadro hemático. Hemograma. Bueno, cuadro hemático, ¿cierto? Listo, un cuadro hemático. ¿Qué opinan de una eco? Sí, Doc, también puede ser. Eco de hígado y vía biliar. Listo, vamos a pedir eso. ¿Qué más le pedimos? Y ya biliares, ¿no? Sí, claro, eco de hígado y vía biliar. Aquí está. ¿Qué más pedimos? ¿Para qué pedimos una creatinina? Un BUN y unos electrolitos. ¿Qué estamos buscando aquí? La función renal. Y bueno, devolvámonos al principio. ¿Para qué pedimos AST, ALT? ¿Qué vamos a encontrar allí? Patrones de daño hepatocelular. Un Para daño saber si hepatocelular. hay de los hepatocitos o de la vía biliar. Listo, entonces, no, la vía biliar no, la vía biliar no se ve Para la con AST, biología ALT. residual vamos a ver con fosfatasa alcalina y con gamma-glutamatransferasa. Pero la cirrosis Listo, también genera patrones obstructivos. listo. Entonces aquí faltan dos cosas. Aquí está la fosfatasa alcalina. Aquí falta la gamma GT. Sí, la GGT falta. ¿Qué más? Bilirrubinas. Listo. ¿Qué nos indica la presencia de AST-ALT? Daño ¿Qué tan celular. frecuente? Daño hepatocelular. ¿Qué tan Daño frecuente es en cirrosis terminal, sí, en una cirrosis terminal, qué tan frecuente es encontrar las transaminases elevadas? ¿No es 10 veces el valor normal? No, las transaminasas no están elevadas en cirrosis terminal. Los pacientes con una cirrosis terminal no tienen suficiente masa de hepatocitos como para producir un aumento grande de las transaminasas. Entonces están ligeramente elevadas o incluso pueden llegar a estar normales. En etapas más tempranas pueden estar elevadas, pero no 10 veces. 10 veces se refiere a hepatitis viral aguda, un daño agudo del hígado. Esto es un daño crónico insidioso que generalmente es progresivo. Entonces hay una elevación, pero no es una elevación severa de 10 veces, sino una elevación moderada de las transaminasas. Y como les dije, no necesariamente están elevadas, a veces incluso están bajas cuando es una cirrosis terminal. ¿Para qué PT? ¿Por qué tiempo de coagulación?
Porque el INR a veces está alterado. ¿Para qué albúmina? ¿Para qué albúmina? ¿Cómo? Porque cuando se aumenta la albúmina, los pacientes pueden presentar encefalopatía. Porque el hígado produce la albúmina, entonces cuando hay lesión hepática hay menos producción de albúmina. Exactamente. Entonces, albúmina más bien poco a poco, ¿no? No se produce tanta albúmina. ¿Esto para qué? Para ver patrones obstructivos, lo que me dijeron ahora. Elastografía, bueno, ya vimos algo sobre eso. ¿Para qué un cuadro hemático? ¿Qué buscamos en un cuadro hemático? Citopenias, doc. Buscamos citopenias, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? ¿Para qué? Bueno, la eco, pues, ¿qué nos muestra la eco? Habitualmente, ¿qué nos muestra la ecografía hígado y vía biliar? Si hay patrón obstructivo. Si hay un patrón obstructivo, si... No, patrón También la obstructivo. No, patrón obstructivo no estoy buscando eso. Bueno, hay una cirrosis biliar secundaria que es por obstrucción crónica, pero eso es muy rara. ¿Yo qué es lo que busco con la eco hepatobiliar? ¿Cómo es el tamaño del hígado en un paciente cirrótico? Por si hay megalias. No, al contrario. El hígado cirrótico es pequeño. Hay unas excepciones donde el hígado cirrótico es grande, pero habitualmente el hígado cirrótico es pequeño y muy frecuentemente se pueden ver los nódulos de regeneración en la ecografía, un patrón nodular. Entonces, lo que busco es tamaño y de pronto ver patrones nodulares. ¿Para qué pido creatinina, BUN y electrolitos? ¿Cuál es la función de la creatinina y el BUN? ¿Descartar qué? Síndrome hepatorrenal. ¿Para qué electrolitos? ¿Qué es lo que busco con los electrolitos? Busco hipocalemia. Los pacientes con cirrosis hacen hipopotasemia. ¿Qué otro examen hay que pedir? ¿Qué más exámenes le pedimos a un paciente cirrótico? Bueno, dependiendo de la complicación podemos llegar a pedir niveles de amonio y siempre hay que pedir un endoscopio de vías digestivas alta. Siempre, independientemente de que el paciente esté asintomático, debemos solicitar un endoscopio de vías digestivas altas. Entonces hay unos exámenes que vamos a pedir de primero. Vamos a pedir siempre esto, transaminasas, tiempo, albúmina. Vamos a pedir esto de aquí, fosfatasa, gamma GT, bilirrubinas. Vamos a pedir un cuadro hemático y una ecografía, unas pruebas de función renal, electrolitos y endoscopia. ¿Listo? Esto cuando sospechemos una encefalopatía hepática. Listo, entonces, bueno, cuando les hablo de cirrosis, a mí me gustó enfrentarla de dos tipos, dividirla en dos componentes. Un componente de hipertensión portal y el componente de insuficiencia hepática. Hipertensión portal e insuficiencia hepática. Entonces, vamos a hablar del primer componente, vamos a hablar de hipertensión portal. ¿Cuánto es la presión normal de la porta? ¿Cuántos milímetros de mercurio? Bueno, normalmente... ¿No sería hasta 10? 12. No, habitualmente es de 3 a 6 milímetros de mercurio. 3 a 6 milímetros de mercurio es lo habitual. Se considera una presión significativamente alta, cuando es mayor o igual de 10. Se considera riesgo para ascitis
cuando es mayor o igual de 8, y riesgo para varices esofágicas cuando es mayor de 12, mayor o igual de 12. Entonces, se considera hipertensión por encima de esto, ya por encima de 7, significativamente alta por encima de 10. Riesgo de ascitis por aquí, riesgo de varices esofágicas por aquí. Entonces, las manifestaciones de la hipertensión portal, empezando desde arriba, pues varices esofágicas, gastropatía hipertensiva, esplenomegalia, ascitis, hemorroides. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a revisar de hipertensión portal. Varices, gastropatía hipertensiva, esplenomegalia, ascitis y hemorroides. ¿Qué es lo que ocurre en un paciente con una hipertensión portal a nivel vascular? En los pacientes con hipertensión portal habitualmente tienen una vasodilatación, tiene una gran cantidad de óxido nítrico, que produce una disminución de la resistencia vascular y un aumento del flujo del lecho arterial esplácnico. Entonces, se va a producir una vasodilatación arterial esplácnica. Ojo, pilas, miren, no es esplénica, es esplácnica. O sea, todo el lecho de vasos sanguíneos que están en el abdomen, la parte arterial, se va a vasodilatar por un exceso de óxido nítrico. Este lecho, ese aumento de flujo, el aumento de cantidad de volumen circulatorio a nivel arterial esplácnico, va a hacer que llegue una mayor cantidad de volumen al lecho venoso esplácnico. ¿Listo? Va a llegar de aquí, le llegó bastante cantidad de volumen, tiene bastante cantidad de lecho arterial esplácnico, pues obviamente va a llegar una mayor cantidad de volumen al lecho venoso esplácnico, incluido la porta. ¿Qué define la presión en un vaso? ¿Cuáles son ¿cómo se dice eso? Sí, los parámetros o lo que define que un vaso tenga mayor o menor presión. Un contenedor. ¿Qué define la presión? ¿Qué define que una presión sea alta o baja? Doctor, el volumen y el diámetro. Exactamente. Lo que lo define es el volumen y el diámetro. Entonces, la porta es una vena. La porta no es una arteria. El diámetro no varía demasiado, o sea, no se produce una vasoconstricción importante como en las arterias cuando llegan los agentes vasoactivos a actuar sobre ella. Entonces, la porta no tiene como todas las venas, no tiene un componente muscular importante que no vaya a producir una vasoconstricción. Entonces, tal vez lo que más define la presión dentro de la porta es el volumen de la porta, es el volumen intraportal. ¿Y cómo va a estar este volumen intraportal? Pues obviamente va a estar elevado porque le está llegando gran cantidad de volumen al lecho venoso esplácnico. ¿Entendido? Adicionalmente, la porta ya está de por sí aumentada la presión por el exceso de volumen que le está llegando.
Pero adicionalmente, dentro de la circulación intrahepática, el cambio, el trastorno de toda esa arquitectura intrahepática va a hacer que haya una dificultad en el paso de la sangre a través de los sinusoides hepáticos. La misma cirrosis ofrece resistencia al paso de sangre. Obviamente, al ofrecer esta resistencia, pues también aumenta la presión. Entonces, hay dos cosas que hacen que la presión aumente. Una es el aumento del volumen intraportal y la otra es el aumento de la resistencia al paso de la sangre intrahepática. Entonces, todo eso, a medida que va empeorando la cirrosis, a medida que va aumentando la volemia esplágnica venosa, entonces va aumentando la presión y vamos pasando por este estadio, 10, 8, 12, y vamos aumentando el riesgo de ascitis y en último, pues lo más grave, es varices esofágicas que se rompan y pongan en peligro la vida del paciente. Entonces, hablemos de varices esofágicas. Entonces, estas las vamos a encontrar en dos escenarios. Uno, un paciente que le hacemos el diagnóstico porque le tomamos una endoscopia de vías digestivas alta. Todo paciente con cirrosis, así sea que no tenga ninguna pérdida evidente de sangre, así sea que no esté con hematomesis, melenas, que no tenga ninguna manifestación de pérdida de sangre, que la presión esté bien, todo paciente con cirrosis debe tener una endoscopia. Entonces, en varices esofágicas tenemos los dos espectros. Tenemos el paciente asintomático y el paciente que está con una urgencia o está en urgencias porque está sangrando. Veo con una preguntita, si yo tengo, el paciente me da la endoscopia y veo presencia de varices esofágicas, yo asumo de una vez que la presión portal es mayor a 12. Sí. Sí. Lo más probable es que sí sea. Bueno, listo. Entonces, tenemos el paciente asintomático y tenemos el paciente en urgencias. El paciente asintomático no tiene pues, síntomas. Descubrimos las varices esofágicas porque le pedimos la endoscopia y el manejo de este paciente es con betabloqueadores. Utilizamos propranolol o utilizamos carvedilol. Estos dos medicamentos a nivel del lecho arterial esplágnico, en el lecho arterial esplágnico producen vasoconstricción. Vasoconstricción arterial esplágnica. A producir vasoconstricción, la cantidad de volumen que le va a llegar al lecho venoso pues va a ser menor. Y al llegar menos volumen al lecho venoso, pues obviamente este volumen intraportal va a caer y la presión en la porta va a disminuir. Entonces, el medicamento de elección en estos pacientes es esto. Y obviamente, si encontramos varices esofágicas, hay que hacer ligadura durante el procedimiento endoscópico. ¿Listo? Los medicamentos ayudan a prevenir, pero la mejor prevención en este caso es hacer una ligadura de varices esofágicas. El endoscopista coloca unas bandas elásticas que lo que hacen es ligar, necrosar y esa vena se cae con el paso del tiempo. A veces la cantidad de venas es o sea, las varices son abundantes y las tienen que hacer en varios tiempos, no la pueden hacer en un solo tiempo, porque el proceso de cicatrización puede llegar a producir estenosis esofágica. ¿Listo? Entonces, ese es el paciente que tratamos en forma ambulatoria, en forma preventiva para esto. El otro paciente es el paciente que viene con las varices
El otro paciente es el paciente que viene con las varices esofágicas con un sangrado, entonces con una ruptura de varices esofágicas. Entonces, obviamente, este paciente viene con una hematemesis, viene con melenas, con un compromiso, pues depende de la severidad, pero puede tener un compromiso hemodinámico, o sea, puede llegar a tener un choque hipovolémico. Y esto es una urgencia, este paciente tiene pues, riesgo de morir. Pues, ¿qué es lo que deberíamos hacer en un paciente que apenas nos llega con un cuadro clínico de estos? Pues, obviamente lo primero son colocar líquidos endovenosos cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides, muchachos? Solución salina. ¿Cuál es? Sí, la solución salina es un cristaloide, pero para un sangrado digestivo, el cristaloide de elección se llama Hallman o lactato de Ringer. ¿Listo? Solución salina solo en caso de que no haya, el Hallman o lactato de Ringer. En ese caso, listo. Entonces, listo, le colocamos cristaloides para restablecer volemia. Debemos coger un cuadro heumático para ver cuál es la cantidad de, cómo está la hemoglobina. Debemos reservar sangre. Reserva de glóbulos rojos, 2, 3 unidades, no sé, depende de la severidad del cuadro clínico. Y tenerlas listas para transfundir. Se debe iniciar medicamentos que produzcan vasoconstricción del lecho arterial esplágnico en forma aguda endovenosa. A ver, lo ideal es hacer una endoscopia de vías digestivas altas ya. Eso rara vez ocurre. Rara vez tenemos la disponibilidad del endoscopista. Es posible. Pero, mientras tanto, debemos estabilizar al paciente, estabilizar presión arterial y reponer sangre en caso de necesidad. Y esas son las medidas iniciales y hacer la endoscopia digestiva lo más rápidamente posible. Como no es tan fácil tener el recurso disponible, debemos colocar un vasoconstrictor del lecho esplágnico. Utilizamos dos. Se utiliza uno que se llama terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, y el otro se llama octreotide, que es un análogo de somatostatina. Estos dos medicamentos tienen el mecanismo de acción que producen vasoconstricción esplágnica en forma pues rápida y controlada, segura. Entonces, al hacer esta vasoconstricción esplágnica, obviamente bajamos la volemia del lecho venoso esplágnico. ¿Listo? Entonces le ponemos esto y el paciente debe ser inmediatamente trasladado a una sala de endoscopia donde le hagan una ligadura de varices esofágicas. Ese es el paciente con varices esofágicas. Hablamos de un paciente que tiene, bueno, el paciente que tenía citis. Tiene citis. La citis es un componente que tiene, es una manifestación que tiene dos componentes, la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Al mismo tiempo. La hipertensión portal, pues por todo lo que acabamos de decir. Y la insuficiencia hepática porque este paciente tiene bajos niveles de albúmina. Entonces, tiene un aumento de presión hidrostática. Hay un aumento de presión hidrostática por todo lo que acabamos de decir. Por todo esto. Porque llega a volumen intraportal, porque hay resistencia al paso de sangre. Entonces, hay
un aumento de la presión hidrostática, un aumento de la presión sobre las paredes de la porta, pero adicionalmente también tiene un descenso de la presión oncótica. Que es determinada por los niveles de ¿qué? La presión oncótica. De albúmina. La albúmina, ¿cierto? Entonces, tenemos dos partes aquí. Entonces, hay una parte que nos está tratando de sacar líquido hacia el espacio, con una disminución de la que le mantiene el líquido dentro del espacio intravascular. Entonces, el paciente presenta una especie de transudado. Carajo, ¿qué fue lo que dice aquí? Ya. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a salir un líquido que, haciendo la similitud con el derrame pleural, sería algo parecido a lo que ocurre con el transudado. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya revisaron el derrame pleural, muchachos? ¿Ya hicieron alguna revisión corta, al menos de cuántos tipos de derrame pleural hay, cómo se diferencian los criterios de Lai y todas esas cosas? ¿O no? Muchachos. Revisión como tal no, pero sí, pues digamos que tenemos conocimiento de ciertas cosas del tema por los criterios de la y todo eso. Listo. Entonces, esto es algo de pronto similar. Esto es algo similar. Aquí, en este caso, es un problema de presiones, no es un problema de inflamación. Entonces, es un problema de presiones y lo que va a salir hacia el espacio peritoneal es un líquido que tiene muy poca cantidad de albúmina. ¿Listo? A diferencia de que fuera de pronto un exudado, donde la cantidad de albúmina que va a salir va a ser alta, porque se da por un proceso inflamatorio. Pero aquí no hablamos de transudado ni exudado, aquí hablamos de una cosa que se llama gradiente. Aquí hablamos de gradiente. Y se conoce con el nombre de gradiente de gradiente albúmina sueroascitis. Lo conocemos con el nombre de gasa. Gradiente albúmina sueroascitis. Y lo que consiste esto, un gradiente es una resta. Escoger la albúmina del suelo menos la albúmina de la ascitis. Y si es mayor de 1.1, porque la albúmina del suelo es, pues, a pesar de que está baja, es mayor que la albúmina de la ascitis, significa que nos estamos enfrentando a una hipertensión portal. ¿Les quedó claro? No, Doc, una pregunta, o sea, dice que si es mayor a 1.1 estamos presentando ¿una qué? Hipertensión portal. Ah, ok. Dice. Isabela, ¿qué no entendió? No entendí otra vez cómo se hace lo del cálculo. ¿Y por qué es? Bueno, está bien, hagámoslo. Entonces, supongamos que el paciente, dijimos que el paciente tiene un problema de presiones, tiene un problema de presiones donde la presión hidrostática es alta y la presión oncótica es baja. Eso está bien claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ese gradiente de presiones, esa diferencia entre las presiones, hace que el líquido que está dentro de la porta salga hacia el espacio peritoneal, porque la presión hidrostática le gana a la presión oncótica. La presión hidrostática es mayor de lo que la presión oncótica es, porque no tiene buena cantidad de albúmina. Lo que sale
es un transudado, es un líquido que no tiene proteínas. Hablemos un poquito de los dos gases. A ver, supongamos que el paciente tiene una albúmina en 2.5, albúmina sérica, que es baja, porque la normal de la albúmina en sangre es de 3 punto algo a 4 algo así, de 3.5 a 4.3, 4.2, una cosa así por el estilo. Este paciente tiene una hipoalbuminemia. Entonces la albúmina en sangre, la albúmina sérica, está en 2.5. Entonces lo que hace es coger la albúmina de sangre y le resta la albúmina del líquido acítico. Pero este paciente no es un proceso inflamatorio, lo que sale es agua, no sale proteínas. Entonces escasamente tendrá 1 miligramo por decilitro de albúmina. Albúmina de la ascitis. Esto es igual a 1.5. ¿Listo? Se considera hipertensión portal cuando es mayor de 1.1. Aquí les puse un ejemplo de un paciente como si tuviera una ascitis por hipertensión portal. Hagamos el otro ejemplo. Tengamos un ejemplo de un paciente que tiene 3.1 de albúmina sérica. Y a este paciente le dio una tuberculosis peritoneal. Tiene una tuberculosis peritoneal. Entonces, este paciente tiene una albúmina en líquido acítico alta porque es un proceso inflamatorio. Entonces, supongamos que tiene 3. Bueno, pongámosle 2.8. ¿Cuánto da esto? Eh, 0.3. Da 0.3. Entonces, aquí decimos que es una hipertensión portal y aquí decimos que hay una inflamación peritoneal. No, igual, yo creo que pues, la manera como más sencilla de explicar eso que así fue como yo me lo aprendí. Lo de la gasa es básicamente decir si el contenido acítico es hepático o es de otra causa. O sea, si tengo mayor a 1.1 es hepático, o sea, es causa hepática, ¿no? No. No, porque si usted, por ejemplo, tiene una obstrucción de la porta, tiene una trombosis de la porta, el hígado no tiene problema. Y el paciente de todas maneras tiene hipertensión portal. ¿Me entiendes? O sea, vos no puedes decir que porque tenga más de 1.1 es de hígado. No, puede que no sea de hígado. Puede ser un tumor que esté apretando la porta. Puede ser una trombosis dentro de la porta. O sea, algo prehepático que produzca hipertensión portal. La hipertensión portal puede ser prehepática, hepática o poshepática. Entonces, la prehepática es todo lo que comprometa la porta. La hepática es, por ejemplo, la cirrosis. Y la poshepática puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha, que todavía no está haciendo cirrosis, pero es una ICC, y de todas maneras ese paciente tiene hipertensión portal sin tener todavía cirrosis. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Listo. Entonces, miren, el hecho de que tenga más de 1.1, quiere decir que es una hipertensión portal de cualquier origen. Como estamos hablando de cirrosis, pues en este caso el origen es la cirrosis. Si es menor de 1.1, como en este caso, hablamos de una inflamación peritoneal. No es hipertensión portal. Aquí tenemos que buscar procesos inflamatorios. Aquí tenemos que buscar infección. Debemos buscar autoinmunidad.
o debemos buscar CA, cáncer, en este caso de aquí, cuando es menor de 1.1. Cuando es mayor de 1.1 decimos hipertensión y buscamos cualquiera de las tres hipertensiones portales, prehepática, hepática o poshepática. ¿Isabela, le quedó claro? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, utilizamos el GASA para definir la presencia de hipertensión portal y obviamente, ojo, pilas, es resta, no es división, que muy frecuentemente veo esa cuestión. Dividamos la albúmina en sangre dividido sobre la albúmina en la citis. No. Es un gradiente. Cuando uno habla de gradiente, habla de diferencia, habla de resta, de sustracción. Listo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es medirle eso. El examen físico, ¿han visto pacientes con cirrosis y con ascitis? Sí, doc. Sí, cierto. Entonces ya saben la onda cítica, ya saben la matidez cambiante. Lo han hecho, ¿cierto? Sí, claro. Listo, bueno. Hay un examen que se hace también, yo nunca he podido con ese, es con la auscultación y rascando el abdomen, dice que eso se escucha algo, yo no sé. A mí lo más fácil es esto. Y el paciente tiene un abultamiento hacia los lados como un abdomen en batracio por el líquido que se va hacia los costados del abdomen, haciendo que los costados se vean más amplios. Obviamente, pues tenemos un paciente con esto, le hacemos una paracentesis, pedimos un citoquímico y hacemos el GASA. Con el GASA que nos dé mayor de 1.1 hablamos de hipertensión portal. ¿Listo? Manejo de la citis. Manejo como un manejo no medicamentoso, la restricción de líquidos, la restricción hídrica, dieta hiposódica, y utilizamos diuréticos. El diurético de elección es la espironolactona. Podemos utilizar tabletas, empezar con 50 miligramos y subirlo máximo hasta 400 miligramos diario. La espironolactona lo utilizamos porque los pacientes cursan con hipocalemia, pero como diurético no es tan potente. O sea, que, generalmente hacemos una combinación de espironolactona con furosemida. La dosis va desde 40 hasta 160 miligramos. Entonces podemos combinarlo. Entonces una tableta de 40 y una tableta de 100 de espironolactona. Y podemos llegar máximo hasta esta dosis y hasta esta dosis. Combinada, o sea, 4 tabletas de furosemida y 4 tabletas de espironolactona de 6 miligramos. Más de aquí no tiene utilidad subir las dosis de diuréticos. Se puede utilizar, hay una cosa que se llama TIPS. Los TIPS pues, son unos stents que se colocan transyugular, se colocan unos stents transyugular que hace que disminuya la presión de la porta y hace más fácil el paso de la porta hacia las venas suprahepáticas. Entonces entran con catéter, eso lo hace un radiólogo intervencionista, entran con un catéter por la yugular, llegan a circulación suprahepática, puede ser por ahí o por vena femoral, subir por vena femoral y colocar unos stents que lo que les digo es dilatan los vasos sanguíneos venosos e intrahepáticos y hacen que la sangre pues, pase con más facilidad
hacia las venas suprahepáticas. No es tan fácil, pues necesita un personal muy entrenado para hacer esto, y generalmente los pacientes tienen más riesgo de encefalopatía hepática con este tipo de procedimiento. Entonces, habitualmente los pacientes que presentan ascitis refractarias al manejo son candidatos para trasplante hepático si reúnen las condiciones para pasarlas a un programa de trasplante hepático. Entonces, el paciente con ascitis. El otro paciente con ascitis que debemos revisar es el paciente que tiene una peritonitis espontánea. Es el paciente que tiene ascitis y hace un proceso infeccioso peritoneal, hace una peritonitis. Generalmente, esta es provocada por gérmenes, bacterias gram negativas. Generalmente la principal es la Escherichia coli, la primera que vemos es allí. Y se produce por un fenómeno que se llama translocación. La translocación es el paso de bacterias de la luz intestinal hacia el espacio peritoneal. A través, generalmente, de vía linfática. Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? La principal manifestación es el dolor abdominal. El dolor abdominal es la principal manifestación. Y, como es un proceso infeccioso, pues se puede asociar con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, un paciente que usted lo dan con ascitis, con dolor abdominal y con fiebre, leucocitosis, bueno, con una respuesta inflamatoria sistémica, pues muy seguramente este paciente está haciendo una peritonitis espontánea. Lo que hay que hacer es una paracentesis, hay que hacer un citoquímico, y el citoquímico, pues, vamos a ver los leucocitos, y habitualmente los neutrófilos están mayores o iguales a 250 por mililitro. 250 células por mililitro. Obviamente, este paciente hay que hacerle un gran a ese líquido y hay que hacerle un cultivo. Un cultivo para gérmenes comunes y tratar de aislar la bacteria y hacerle, pues, antibiograma para orientar el manejo antibiótico. No vamos a esperar el antibiograma, debemos iniciar el manejo antibiótico. Habitualmente mencionan utilizar cefalosporinas de tercera generación. La que mencionan de pronto es la ceftriaxona, pero no utilice ceftriaxona. Ceftriaxona tiene una unión a proteínas de más del 95%. La unión a proteínas es muy alta y estos pacientes son hipolinémicos. Hablan de otra, la cefotaxima. De pronto se puede utilizar, pero en nuestro medio casi no disponemos de cefotaxima. De pronto, el medicamento más asequible para nosotros es el cefepime. Cefalpolina de cuarta generación, con una unión a proteínas de más o menos el 30%, no necesita tanto transporte así como la ceftriaxona. Y entonces el manejo en este caso de estos pacientes es, idealmente aquí, utilizamos ese cefepime. Listo, ese es el paciente con ascitis. Aquí me quedó faltando una cosa, muchachos. Les hablé del tips, pero les hablé del paciente que viene, no les hablé del paciente que viene con una ascitis a tensión. Entonces, es un paciente que viene con un abdomen muy distendido. El paciente tiene riesgo, hasta tiene riesgo de ruptura de hernia. Esos pacientes muy frecuentemente tienen hernias umbilicales y puede llegar a romper. Una ascitis de este tipo puede llegar a romper una hernia. En estos pacientes podemos hacer paracentesis masivas.
Se considera que uno puede hacer una paracentesis sin tanto riesgo hemodinámico cuando se sacan menos de 5 litros en un procedimiento. Claro, si hacemos una paracentesis y dejamos un pigtail, ponemos un pigtail, podemos máximo sacar 5 litros sin producir una descompensación hemodinámica. Lo que habitualmente se dice es que si vamos a sacar más de 5 litros, por cada litro por encima de 5 litros, debemos colocar aproximadamente 5 gramos de albúmina. O sea, si vamos a sacar 6 litros, le tenemos que colocar 5 gramos de albúmina. Si vamos a sacar 7 litros, le debemos colocar 10 gramos de albúmina. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema de hacer una paracentesis masiva? ¿Puede repetir? Bueno, tal vez me faltó explicar por qué y cuál es el riesgo. Cuando tenemos dos compartimentos, el compartimento vascular y el compartimento peritoneal, ¿sí? Tenemos dos compartimentos. Los dos compartimentos tienen contacto entre ellos y tienen un equilibrio precario, pero equilibrio, donde del compartimento vascular siempre está pasando volumen hacia el compartimento peritoneal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alexandra? Sí, doctor. Listo. Si yo llego y digo, le voy a sacar 10 litros a un paciente, un paciente tiene para unos 20, 30 litros a le digo, voy a sacarle 10 litros de una vez. ¿Qué va a pasar? Que al descomprimir rápidamente el abdomen, el peritoneo, se va a pasar una gran cantidad de volumen del espacio vascular al espacio peritoneal. ¿Listo? Para evitar que eso pase, debo aumentar la presión oncótica para que me amarre la volemia en el espacio intravascular. Entonces, lo que se ha estipulado es que por cada litro, por encima de 5 litros, hay que poner 5 gramos de albúmina. ¿Ya me entendió? Sí, doctor. ¿Listo? Entonces, se pueden hacer esas paracentesis masivas. Tenemos un inconveniente, no sé si todavía lo tengamos en el hospital, ya hace rato que no hago con su hospitalización, pero albúmina no es tan fácil de conseguir. Entonces, habitualmente hacemos paracentesis de 1 o 2 litros por día y tratamos de colocar la albúmina que dispongamos. Entonces, tratamos de vaciar al paciente de forma prolongada, lenta, pero más o menos segura, porque la disponibilidad de albúmina no es que sea muy grande en el hospital. Bueno, eso es en cuanto a ascitis. Bueno, entonces pasemos a este de aquí. El paciente tiene un aumento del flujo, generalmente sí tiene esplenomegalia, pero más que esplenomegalia se llama hiperesplenismo. Hiperesplenismo. ¿Por qué hago la diferenciación entre hiperesplenismo y esplenomegalia? ¿Qué es hiperesplenismo? Aunque en este caso, casi que los pacientes con hiperesplenismo tienen esplenomegalia. Pero ¿cuál sería la diferencia? Cuando hablamos de hiperesplenismo, hablamos de hiperfunción. Hiperesplenismo es hiperfunción. Esplenomegalia generalmente tiene hiperfunción, pero puede haber esplenomegalia sin hiperfunción. Puede haber esplenomegalia porque porque el vaso se infiltró, por ejemplo, se metió un tumor allí y aumentó el tamaño del vaso, sin que se produzca aumento en la función esplénica. ¿Me entienden la diferencia
entre una y la otra, aunque, sí, aunque generalmente en estos pacientes este hiperesplenismo va con esplenomegalia, casi siempre. La cuestión aquí es que estos pacientes con hiperesplenismo y lo que hacen es, el vaso es captar mayor, secuestrar células sanguíneas. Entonces el paciente comienza a presentar trombocitopenia, leucopenia, y en últimas puede llegar a producir anemia. Entonces, generalmente empieza con una monocitopenia, con una bicitopenia, y al último puede llegar a ser una pancitopenia. Manejar esto es complicado, no hay un manejo específico. Colocar los medicamentos para hipertensión portal, los betabloqueadores, el carvedilol o el propranolol, pero aparte de eso no hay un medicamento o no hay un manejo específico para este tipo de casos. Muy frecuentemente esos pacientes, cuando están con una pancitopenia, muy frecuentemente también son probablemente candidatos para trasplante de hígado. El otro paciente es el paciente que tiene, ¿qué se dice? Hemorroides. Al igual que se presentan las varices esofágicas, porque las venas esofágicas van a desembocar en la porta, las hemorroides desembocan en la mesentérica inferior y esa desemboca en la porta. Entonces van a producir hemorroides. Las hemorroides, pues ustedes saben, es una dilatación de esos paquetes hemorroidales que va a producir sangrado digestivo bajo. Va a producir una sensación de pesantez rectal, pujo, y el paciente va a comenzar a presentar sangrado que puede llegar a ser importante. El manejo de estos pacientes pues, es con ligadera, con una rectosigmoidoscopia. Se hace una rectosigmoidoscopia y se hace ligadura de esos paquetes hemorroidales. Bueno. Hablemos un poquito de insuficiencia hepática, pero esto lo vamos a terminar en la próxima revisión. ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué tenemos hígado? ¿Para qué tenemos hígado? Entonces, funciones del hígado, ¿cuáles son? ¿Para qué tenemos hígado? ¿No me han preguntado su hígado para qué lo tiene? Doc, tengo entendido que ayuda a metabolizar sustancias tóxicas para el cuerpo. Listo, entonces metaboliza tóxicos, ¿cierto? Listo, ¿para qué otra cosa? Doc, para producir proteínas. ¿Qué más? ¿Para qué más? Doctor, ¿produce trombopoyetina? Sí, también, ¿cierto? ¿Para qué más? Metaboliza tóxicos, produce albúmina, produce trombopoyetina. ¿Qué más produce? La bilis. La bilis, Produce bilis, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué más? la albúmina,
Aquí está en proteínas. ¿Factores de coagulación? Factores de coagulación, claro, hermano. ¿Para qué más? ¿Para qué más? La producción de ¿Dónde se, colesterol, triglicéridos. ¿Dónde se almacena la glucosa? ¿Cómo almacenamos glucosa? Pues En glucógeno. glucógeno. Y la principal almacén de glucógeno es el hígado. El hígado. ¿Qué otra cosa hace el hígado? Por ahí dice pegado ahí cercano a esto. ¿Cómo se llama eso? Se llama glucólisis. Aquí este metaboliza tóxicos, son tóxicos exógenos, pero también metaboliza sustancias que son tóxicas para el organismo, que son endógenos. Tóxicos exógenos y endógenos. Entonces, miren, prácticamente, bueno, ahí está casi todo lo que yo quiero que vamos a revisar. Metabolización de sustancias tóxicas, síntesis de proteínas, síntesis de factores de coagulación, síntesis de trombopoyetina, de bilis, almacén de glucógeno, es el principal órgano de la gluconeogénesis. Todo esto se altera y todo esto es lo que vamos a ver como insuficiencia hepática en sí. Pero será para la próxima, muchachos. Nos vemos el otro miércoles a las 5 de la tarde para terminar este tema. ¿Listo? Bueno, doctor, gracias. Listo, doctor. Gracias. Gracias, Listo, muchachos. Bueno, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Chao, muchachos. Chao, igualmente.